placer estar nuevamente en sus hogares con un programa más de esta semana desde el Club Unión. El tema de la refinería, el tema de Recope ha estado sobre el tapete en los últimos días de manera abierta y bajo el cristal de una lupa en donde prácticamente la sociedad costarricense está revisando paso a paso lo que está alrededor de este tema de la refinería. Hoy hemos querido conversar también de este tema, hemos invitado a todas las partes, pero bueno, hubo un pequeño problemita que no permitió que representantes de Recope estuvieran con nosotros. Sin embargo, nuestros tres invitados conocen ampliamente del tema y conocen ampliamente de las coyunturas de lo que está por plantearse. En primera instancia, le damos la bienvenida a don Leiner Vargas, economista, que ya ha estado en varios de nuestros programas, así que hemos escuchado también de él una posición bastante fuerte, así que vamos a ir profundizando en el tema. Don Freddy Pacheco, muy reconocido ambientalista, en donde el tema del ambiente en cuanto a esto de la refinería es un temazo gigantesco, así Freddy, gracias por estar acá. Y don Francisco Aguilar, quien fuera subgerente de Recope durante la administración Carazo y que tiene experiencia en la industria petrolera, ha estado con Shell, ha estado con Exxon, ha estado con muchas empresas e inclusive estuvo en el génesis de la construcción de la refinería en Recope. Vamos a contextualizar, y yo le voy a pedir tal vez a don Francisco, si me lo permiten los compañeros, que hagamos una ubicación histórica porque a veces a la distancia perdemos la claridad del por qué hicimos una refinería hace muchos años, cuál era la idea y si hoy por hoy ya todo eso está complicándose o se está mejorando, no lo sé. Don Francisco. Bueno, agradeciendo mucho a Alan y su programa maravilloso esta semana. Y un honor estar aquí con don Freddy y con don Leiner en esta mesa esta tarde. Realmente rememorando un poco lo que sucedió en aquellos tiempos, los años 60. Estaba empezando el mercado común centroamericano y entre las distintas instancias industriales, una de ellas era la industria del petróleo. Se volcaron en esta región empresas como la Texaco, la ESO, la Shell, y en Costa Rica vino la Light Chemical a establecer la refinería. El concepto de refinería en aquel tiempo, y que muy bien algunos la llamaron cocteleras, era no refinar petróleo crudo porque las capacidades eran mínimas, algún producto iba a sobrar, sino que se traía ese cóctel especialmente diseñado para el mercado local. Y todas las refinerías o todas las cocteleras hicieron lo mismo en todos los países de Centroamérica, y era una cosa lógica desde el punto de vista económico. Lo que se quería era traer lo que el mercado necesitaba y que no sobrara absolutamente nada. Con ese concepto se empezaron a operar las distintas refinerías de Centroamérica. Me tocó en aquel entonces participar en la construcción de Recope, el Limón, cuando batíamos barro en aquellos tiempos allá, y también estar en la construcción de Raxa, que fue de la ESO en Acajutla, Salvador, y en aquel entonces llamado Puerto Somoza, en Nicaragua. Los conceptos, como les digo, todos eran similares. Puerto Sandino hoy por hoy. Después fue Puerto Sandino, correcto. El primer gerente de Recope, que era la Light Chemical, la que vino a establecerse aquí, fue don Rodrigo Carazo. Y el subgerente era Víctor Manuel Quiroz Sazo, hermano de don Mario Quiroz, quien fuera ministro de Transportes. Y me voy a permitir leer primero una pequeña acotación que hizo don Rodrigo cuando escribió después sobre lo que fue Recope. Dice: de la experiencia con Recope derivé enseñanzas de gran importancia para mí. Las empresas transnacionales no prestan importancia alguno a la suerte de los pueblos en cuyos países hacen sus negocios. No hay consideración social
política o de relaciones humanas que puedan privar por sobre los intereses de la empresa. Esto es muy importante, lo que sigue para el día de hoy, y ha sido también histórico. Nada de esto es moralmente aceptable para el nacional de un país, sede de inversión extranjera, salvo que asuma la actitud tan generalizada y común de ser más papista que el Papa, de olvidarse del país y de su pueblo y entregarse en cuerpo y alma a la empresa extranjera. Creo que algo de eso está pasando hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que mis compañeros también van a tratar algo de este tema. Pero continuando con la historia, Recope ha tenido grandes ventajas para el país. Una de ellos es que manejó el mejor precio de compra, y esa entre todas las petroleras de Centroamérica. ¿Qué es lo que ha pasado con el precio para el público? Que lo han manejado políticamente, que le han querido clavar a este pueblo, a todos nosotros, conforme les dé la gana a los políticos, para traer más ingresos a esas arcas que se manejan sin control también. Y eso es lo que ha afectado el precio local al productor nacional. Eso me recuerda, Francisco, que en algún momento se decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Correcto. Luego pareciera que se cambió al tema del valor o el precio del petróleo como algo que daba un ingreso oportuno. Permítame, don Francisco, para escuchar a Leiner y su planteamiento. Bueno, en este tema yo he planteado, obviamente, más en relación al proyecto actual de refinería, algunas dudas razonables en el tema financiero. Y cuando digo razonables es porque hace más o menos 2 años y medio empezamos a revisar a solicitud de la Asociación de Profesionales de Recope y de algunos otros personas que estaban envueltas en el diseño de la prefactibilidad del proyecto de la refinería. Comenzamos a revisar el estudio de prefactibilidad que hizo una empresa que se llama OneQ, una empresa china, y que fue contratado por una empresa tico china que se llama Soresco. Este primer estudio de prefactibilidad estaba diseñando una refinería de 60,000 barriles y tenía en ese momento un costo de alrededor de 900 millones de dólares la inversión que se tenía. Este primer estudio, además, justificaba la creación de esta empresa conjunta y justificaba el desarrollo de lo que llamamos la industria, el diseño base de la refinería, que hizo o que permitía, digamos, llevar el proyecto de la etapa de prefactibilidad a la etapa de factibilidad, que es donde estamos. Y para que el público lo entienda, el gasto de estas etapas, en la etapa de prefactibilidad estamos hablando de alrededor de 5 millones de dólares de gasto, de inversión que hay que hacer, mientras que en la etapa de factibilidad ya estamos hablando de cerca de 50 millones de dólares invertidos por Recope y por los chinos en el desarrollo del proyecto. ¿Cuál es el problema que se ha suscitado? Me queda solo una duda, a ver si me lo explica, Leiner, porque decía don Francisco que cuando comienza Recope, prácticamente era como una distelería, en donde se traía un producto y se destilaba y se sacaban los otros productos. ¿Este proyecto es más la totalidad o es...? Este proyecto en realidad empieza con el interés de Recope de tratar de hacer un upgrading, una mejora de la refinería actual. El problema de este proyecto es que en realidad estaba inicialmente pensado para que fuera un megaproyecto de alrededor de 400,000 barriles al día, que era la idea original que se desarrolló, digamos, en los primeros años de la administración Arias anterior, pero que conforme fueron pasando el tiempo y un poco las negociaciones, el proyecto terminó en un proyecto de 60,000 que actualiza World Pearson en 65,000 barriles a la fecha.
es una destilería, y esto es muy sencillo. En realidad una refinería es tan sencilla como podría ser una fábrica de jugo de naranja. Uno toma las naranjas en bruto y las convierte en jugo de naranja. Aquí toma el petróleo, ¿ah?, y lo convierte en un cóctel de productos que algunos son gasolinas, otros son naftas, diésel, combinaciones distintas, incluyendo gas LPG, es decir, una serie de productos. Pero cuando uno no tiene como país petróleo crudo, no tiene disponibilidad, básicamente lo que hace es agregarle valor al barril de petróleo que importa y convertirlo en combustibles más finos, refinados, como se dicen, más finos, que terminan teniendo un valor adicional. El tema de fondo es que el valor adicional, a eso se le conoce margen de refinación, don Alan, y lo que hemos planteado, algunos economistas y este en particular, es que ese margen de refinación no alcanza en los estudios de factibilidad hechos por la propia empresa, revisados, digamos, a partir de los datos que tenemos, no alcanza para pagar el crédito y mucho menos para pagar la rentabilidad esperada de la empresa china, de la Compañía Nacional de Petróleos Chino, que exigió como parte del contrato de negociación un 16% de utilidad asegurado en el contrato. Y entonces, al no alcanzar ese margen de refinación para pagar eso, la pregunta que nos hemos hecho, los que hemos estado de alguna manera cuestionando un poquito este tema financiero, es ¿y qué pasa si en lugar de ganancias tenemos pérdidas? ¿Qué sucede si la empresa, que tiene además unos costos bastante más altos de lo que en promedio son las refinerías en la región y tiene unos ingresos tremendamente volátiles, no es capaz de darnos utilidades? ¿A quién le pasan la factura, don Francisco? Déjeme ese tema, voy al corte comercial, tengo que venir con don Freddy también para hablar del tema del ambiente. El tiempo en televisión desdichadamente se nos va rapidísimo, pero ya vuelvo para hablar porque ya plantearon ustedes una serie de temas y todavía quiero ver esta otra pata de la mesa, que es el tema ambiental. Ya venimos. Canal 13, nuestro canal. Continuamos con el programa de esta semana. Estamos en Club Unión, estamos hablando de Recope y la nueva refinería. Hemos hablado de varios ángulos. El hecho inicial nos lo planteaba don Francisco, y cómo nace Recope como una figura que pretendía trabajar como una destilería. Ya no lo dije, ¿verdad? Distillería, ya. Entonces traía producto, se destilaba y se sacaban los subproductos. Leiner decía, nuestra preocupación en cuanto al proyecto de ahora es que los números no dan y todo tiende a indicar que van a haber pérdidas, y al final las pérdidas en política se democratizan, ¿verdad? Llegan a todos los estratos. Las ganancias llegan a algunos lados, pero las pérdidas sí son muy democráticas. Se socializan, correcto. ¿Qué pasa en el tema del ambiente, Fred? Realmente es preocupante la manera como se planteó. Yo diría que no hay un estudio de impacto ambiental hecho, aunque se llama así. Aquí en Costa Rica no es difícil encontrarse ese tipo de modelo, que se le llama estudio de impacto ambiental, algo que no es un estudio de impacto ambiental. Y lo digo por lo siguiente: hace 17 años se aprobó la Ley Orgánica del Ambiente. En Costa Rica hemos venido avanzando bastante en el tema de estudios de impacto ambiental. La CETENA, con todas sus deficiencias de recursos humanos y técnicos y financieros fundamentalmente, ha venido avanzando bastante. Se tienen procedimientos bien establecidos. En lo fundamental, y lo digo porque trabajo en estudios de impacto ambiental, lo primero que hay que hacer para cualquier proyecto es
presentar un documento preliminar. Antes se llamaba formulario de evaluación ambiental preliminar. Ahora se llama formulario D1. ¿En qué consiste el D1? El D1 hay que dar toda la información básica, quién lo van a desarrollar, cuál es la inversión, cuáles son los impactos más importantes y generales, y estudios de ingenieros, sociólogos, de antropólogos, geólogos, hidrogeólogos, y arqueólogos y biólogos, en lo fundamental. Con esa información general que se le aporta a la CETENA recoge, se evalúa cada documento y a partir de ese momento le dicen al desarrollador, usted tiene que hacer un estudio de impacto ambiental así. El puntaje obtenido fue más de 1000, por lo tanto es un estudio de impacto ambiental, menos de 1000 es un plan de gestión ambiental y tiene que utilizar a estos profesionales y vayas a trabajar. Es muy importante esa fase, puesto que le ayuda a uno como desarrollador o como responsable del desarrollador en el tema ambiental. ¿Y en este caso no se dio? En este caso, por primera vez, he visto yo en 17 años en CETENA, se le envía una nota a la CETENA diciéndole, no nos pidan el D1. Dennos, por favor, los términos de referencia y nada más. Y CETENA lo aprueba. Entonces, sin pedir el D1, se van a hacer una visita al lugar, a visitar qué. Cuando uno va a ver un proyecto, lo que es un lote. Y aquí estamos hablando de más de 40 hectáreas. Eso no se evalúa en una mañana, ni 2 mañanas, ni 3. Son 442,000 metros cuadrados. Y regresan y le ponen los términos de referencia. Absolutamente insuficientes. Solo para citar casos, por ejemplo, en el término de los profesionales, el equipo mínimo, piden un biólogo, un geólogo, un ingeniero químico y un sociólogo. Cuando era nada más de marcar, por ejemplo, me parece importante un proyecto de estos, un abogado ambiental, un antropólogo, economista ambiental, geógrafo, ingeniero civil, químico, todos se omiten. Todos se omiten y cuando se entrega el estudio de impacto ambiental, que fue aprobado un poco más de un año, para un proyecto que casi triplica la capacidad actual de Recope. El aumento en capacidad en operación es un 260%. Y entregan el documento, piden los criterios que siempre tiene que dar el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Químicos, y les responden los dos colegios, no aprueben eso. Nos están entregando documentos, no solo en inglés, dice uno de ellos, sino que hay otros que parece que están en chino. Porque lo que no conocemos chino, vemos las figuras y creemos que es chino. Es una falta de respeto. ¿Y por qué en chino? Porque el que hizo el diseño, de acuerdo a los estándares chinos, dice el estudio de impacto ambiental, fueron chinos. Y entonces no se tomaron ni siquiera el trabajo de hacer una traducción adecuada, de canalizarlo bien. Y así se le entregó a la CETENA. El estudio sociológico da pena. Un formulario así es, donde nada Pero más... fue aprobado. Claro, eso es lo que fue una precisa en manejarlo al interior de la CETENA con ese tipo de cosas que digo, ¿cómo están aprobando esto? Otro ejemplo, es una inversión de 1.503,900 y pico mil millones de dólares. Cuando uno presenta un estudio de impacto ambiental para un proyecto, se le pide la inversión, porque a partir de la inversión se saca la garantía ambiental, que es hasta el 1% de la inversión total. Entonces hay que tener el cuidado de hacer una disociación, digamos, de la inversión, cuánto cuesta el lote, cuánto cuesta la inversión, cuánto cuesta la construcción y todos los demás elementos. Aquí no hay nada de eso. Dan una cifra y quédense con esa cifra. En algunas de las anotaciones en borrador que hay en el expediente, hay funcionarios de CETENA que dicen, ¿y cuánto vale la demolición? ¿Y cuánto vale tal cosa? Y no se manejó. Realmente, por eso yo estoy seguro, aquí no hay estudio de impacto ambiental. Y otro ejemplo,
porque es por cifras, pero les decía a ustedes que si es de más de 1000 el puntaje, es un estudio de impacto ambiental. Entre 300 y 999 es lo que se llama un pronóstico plan de gestión ambiental para proyectos más pequeños. Presentaron un puntaje de 317. Yo le decía a una periodista que hablaba hace poco que eso es como acondicionar o ampliar una carnicería. Estamos hablando de una refinadora con problemas ambientales locales ya señalados en el mismo estudio de impacto ambiental, previos. Pero se me encienden las luces, o sea, al final hemos discutido mucho del tema. A veces me pregunto, don Francisco, ¿qué nos pasa en este país? O sea, es una y otra vez, o sea, pareciera como que nos gastamos un montón de años en tratar de construir un proyecto que se cae en horas, en minutos, muchos de ellos por procedimientos, muchos de ellos por salto de procedimientos, según lo que dice don Freddy, pero lo cierto del caso es que no funcionan las cosas. Bueno, si usted se da cuenta de lo que sucedía antes, hace pocos años todavía, en donde los proyectos que se hacían, como la planta de la garita del ICE y todo el desarrollo del ICE, fue con recursos nuestros. El aeropuerto El Coco, que se llamó ahora aeropuerto Juan Santamaría, que le empezaron a poner problemas a don Otilio Ilate, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, eso se hace con recursos nuestros, y lo hicimos con recursos nuestros. Y la carretera San Ramón se hizo cobrando los peajes y se siguió después de que se había pagado con los peajes que se habían cobrado. Ahí siguió funcionando. Pero ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Una carretera San Ramón, un proyecto como la Trocha, un proyecto como Recope, sin estudios, por ideas de alguien, sin ningún control, burlándose las leyes. ¿Qué es lo que está pasando? Es un cambio de mentalidad de estadistas que querían a su país y políticos ahora que por distintas circunstancias quieren hacer las cuestiones sin estudios y por puro entusiasmo, para ponerle una palabra. ¿Hay solo entusiasmo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mire, aquí podríamos hablar y tal vez los televidentes se podrían complicar un poquito. Podríamos hablar de toda la parte legal e institucional, de por qué una refinería de 65,000 barriles y analizar eso, de por qué hay ciertas partes de la refinería que no se van a hacer y que va a tener Recope que asumir esos gastos, de qué vamos a hacer con el azufre que va a sobrar allá o con el coque, una serie de cuestiones técnicas. Pero yo me pongo a pensar y le pregunto a todos los televidentes del país y a ustedes, mis queridos amigos de mesa, si al señor que limpia zapatos aquí afuera del Club Unión, o al que vende periódicos en la esquina, o a la señora que vende flores en la otra esquina, le dijeran que le venda su negocio por lo que vale el cajoncito de zapatos con el betún que está dentro, o por los periódicos que tiene ese día para vender, o las flores que tiene la otra la señora con su puesto ahí de flores, y le dicen, le voy a pagar al señor 5,000 vale el cajón y 5,000 por los betunes y todo esto, y le dice, más bien le voy a dar mucho, le voy a dar 50,000 pesos, más de lo que cuesta su cajoncito. Y el señor que no ha estudiado ni economía, ni que ha estudiado para político, ni que ha estudiado para defender al país, le dice a usted, si es muy decente, mire, don Alan, váyase usted para otro lado, porque no es lo que vale el cajoncito, ni el betún, ni esto, ni el otro. Es mi puesto, mi clientela. Tenemos un monopolio que le da la mayor utilidad al país y lo estamos regalando por una inversión de los chinos que van a poner la mitad y a nosotros nos obligan a poner a la mitad, a hacer todo lo adicional que no está en el proyecto. Le estamos regalando el mejor negocio. ¿Por qué? ¿Con qué interés? ¿Cómo es posible? Y como decía don Freddy, hay cosas que tal vez no son de dinero, pero es de vergüenza nacional. Nosotros hablamos español, nuestro idioma es el español, tenemos que aceptar contratos en otros idiomas, tenemos que hacer un contrato que dice que las leyes de Gran Bretaña son las que rigen eso, pero ¿cómo es posible que esté sucediendo todo esto en este país? No hay vergüenza ahora, no hay vergüenza de los políticos, no hay vergüenza de nadie que maneje
los asuntos importantes, fundamentales de este país. Eso es lo que le indigna al pueblo, por lo menos a mí como costarricense me indigna que perdamos la soberanía y que entreguemos y regalamos el mejor negocio que tenemos en el país. Ven. No, yo creo que, vamos a ver, la refinación de petróleo, desde la perspectiva estratégica del país, puede ser un negocio rentable si el país decide, por ejemplo, actualizar su actual refinería y construir una refinería de 30 a 35 mil barriles con recursos propios o con un crédito del BID o con un crédito, no importa de los chinos, pero hecho desde Recope. A mí me parece una figura tremendamente compleja. Pero hay gente capacitada en este país para sacar Por adelante un proyecto de ese tipo. supuesto que hay gente capacitada en este país. Aquí tenemos en las universidades 2 escuelas de química. Tenemos gente que, mire, en realidad el argumento de que tenemos que concesionar o que tenemos que compartir el negocio con otros es un argumento que a mí me parece muchas veces muy falaz, porque igual por ahí anda algunos diciendo que hay que dolarizar porque nuestro Banco Central no sabe administrar la política monetaria. Es decir, nosotros vamos a terminar en manos de los extranjeros porque no tenemos capacidad como costarricenses para gestionar este país. Ahora, desde el punto de vista del negocio de la refinación, El Salvador ha estado construyendo una refinería que le cuesta, en términos del tamaño, 50,000 barriles al día de refinación, cerca de 650 a 700 millones de dólares. El equivalente que nos van a construir los chinos nos cuesta a nosotros 1.300 millones, más la construcción que tiene que hacer Recope de la actualización de la parte vieja de la refinería, 200 millones. O sea, nosotros estamos pagando un negocio que es absolutamente innecesario. Y es que aquí creemos que los chinos nos van a venir a engañar. No, yo creo que somos los costarricenses los que nos hemos estado engañando. En el caso del negocio de la refinación, es el monopolio lo que vale. Es efectivamente el estar en una industria en donde tenemos la posibilidad, los costarricenses. Y mire, yo creo que aquí en América Latina no nos engañemos. El Estado colombiano regula la petroquímica, el Estado brasileño es dueño del petróleo, en México el Estado es dueño de la energía, es decir, es un negocio estratégico. No hay países que hayan hecho, digamos, un avance significativo sin tener algunas áreas estratégicas. Por lo tanto, a mí me parece que aquí lo que se ha dado es un fenómeno en donde hemos querido saltarnos las figuras del Estado para hacer una relación con China que no necesitan los chinos. Tampoco es que los chinos necesitan venir a robarle a Costa Rica 500 o 600 millones de dólares. Yo creo que como costarricenses tenemos que defender una situación, y es, si nosotros vamos a tener un Estado un poquito diferente, tenemos que ser capaces de tener un fiscalizador mejor que el que actualmente existe. ¿Cómo puede ser posible que el contrato lo haya visto la Contraloría General de la República? Es que me dejaste exactamente en el punto que quiero entrar en el siguiente segmento. Los fiscalizadores de un proyecto que lleva años, ¿verdad? Si te parece, regresamos con eso ahorita, Claro cuando que volvemos sí. después del corte. Canal 13, nuestro canal. Continuamos desde el Club Unión. Estamos hablando del tema de Recope y la nueva refinería. Y realmente estamos tratando de ahondar en el tema. Y a mí me preocupan algunas cosas porque, bueno, tratando de validar lo
lo que se ha hecho, ¿verdad? A pesar de que hay muchísimas personas que han hablado del tema de que es un negocio redondo en donde alguien presta, pero un socio de ese alguien que presta es el que está viendo los requisitos, y ese alguien que está viendo los requisitos lo contratan por el otro lado, y al final comienza a ver uno una ruta de compromisos muy complicada. Se le dice a los costarricenses, ¿verdad? Vamos a validar esto a través de las instituciones del Estado o entes que de una u otra manera pues la gente confía, como las universidades. Realmente al final, Freddy, usted en el campo de los ambientalistas, ¿realmente uno puede estar seguro de ese tema? ¿De que los informes que vienen de las universidades van a ser también correctos? Tampoco. Yo creo que tenemos que valorar incluso quiénes los hacen. Es decir, no es una especulación decir, por ejemplo, que en temas de explotación petrolera, en temas de minería, la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, los geólogos en general como colegio, se han manifestado siempre a favor y son los que aparecen trabajando en estos proyectos. Yo acabo de tener una experiencia en un tribunal contencioso acerca de un decreto ejecutivo que eliminó todos los requisitos ambientales para firmar los contratos de explotación petrolera, y el perito que llevó la Procuraduría a defender el decreto ejecutivo también trabajaba para la Malone Oil Company y era el que había hecho el estudio de impacto ambiental para Harken. Bueno, pero es que ahora, Fred, vino ahora sí me deja simple y llanamente, como dirían los carajillos en el barrio de Huevao, porque entonces ¿en qué creemos? O sea, ¿qué hacemos? No. O sea, al final, entonces vamos a ver, tenemos que fijarnos en las instituciones que lo van a hacer y en quiénes dentro de las instituciones. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Qué intereses tienen? Porque una cosa como esta, hablando, el tema que Leiner ha planteado muy bien, el análisis financiero y económico del proyecto. Todos los proyectos que se presentan en ese tema, y más cuando tienen su tamaño especialmente, tiene que ir justificado con un análisis financiero y económico. Porque no se puede llevar un proyecto, por ejemplo, a construir un hotel de 700 habitaciones en una zona costera que después va a quebrar a los 8 meses o a los 2 meses porque no tiene suficientes visitantes o huéspedes. En el caso de no hay análisis, y no es que no lo hay porque se les olvidó, es que lo omitieron, es que entre las normas que se piden lo omiten, como no hay análisis, por ejemplo, de ambiente acuático, no hay un análisis de ambiente marino. El agua, el acuífero más superficial en la zona donde está Recope, donde se han identificado casi 500,000 de litros de hidrocarburos contaminando el área, está a menos de medio metro de la superficie. Y no se pide un estudio del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas. ¿Por qué si además proyectos pequeños que no son contaminantes? A mí me acaba de pasar con uno así, se pide un análisis específico de Senara para ese proyecto. Y aquí que vamos a trasegar hidrocarburos que se van a refinar, y son varios tipos de hidrocarburos que se van a salir, no hay un análisis de ese tipo. Pero hay una cosa que a mí me sorprende, cómo es que los costarricenses y sobre todo, digamos, algunas autoridades no son capaces de entender que hay alguna situación equivocada en el proyecto. Por ejemplo, nosotros hicimos una observación que es tremendamente importante. En la revisión que hace la empresa australiana Worley Pearson del estudio que hace la primera empresa china, que se llama OneQ, aparece que la rentabilidad pasa de 15.15 de la TIR a 19.25 de la TIR. Cuando uno revisa el flujo de efectivo, resulta que sacaron y pasaron de 150 millones de dólares el capital de trabajo a 10 millones de dólares. ¿Saben qué es el capital de trabajo? Es el petróleo que se tiene que importar para poner en línea para refinar. Resulta que entre un proyecto y otro pasaron de 30 días de capital de trabajo, que es lo lógico porque el barco viene cada cierto tiempo, a un día de capital de trabajo. Y entonces cuando uno le pregunta a los funcionarios de Recope, al director, al presidente ejecutivo, a don Jorge, y dice, no, eso lo va a poner Recope.
Soresco nada más se va a encargar de la refinería. Entonces le estamos cargando al Recope el costo del capital de trabajo, ojo, y la empresa Soresco va a aumentar su rentabilidad a costa del Recope, pero otra vez, a costa del Recope es a costa de los costarricenses, porque la empresa Recope es de los ciudadanos costarricenses. Obvio que estas cosas no pueden pasar, y se lo hemos dicho a las autoridades de gobierno, se lo hemos dicho a la señora presidenta. Por eso me parece que es absolutamente deseable y qué bueno que la presidenta decidió no firmar los acuerdos esta vez. Pero por favor, si vamos a darle esto a revisar a las universidades, si esto lo va a tener que ver la defensora de los habitantes, que no se ha pronunciado sobre estas manifestaciones que les hemos dicho nosotros, y la Contralora General de la República, que tampoco se ha pronunciado, que extrañamente algunas veces majan pulgas, pero cuando se trata de elefantes no son capaces de enfrentarse a verdaderos, me parece, situaciones en donde se requiere, ¿verdad?, una intervención de estos organismos. Es que está en juego la institucionalidad costarricense. Entonces, es importante que el proyecto lo revisen personas independientes. Ahí concuerdo con don Freddy. No puede ser que si un rector o rectora fue parte de algún estudio, no se inhiba de participar en esa decisión de a quién le corresponde revisar ese estudio. O si una escuela o un profesor es parte de un contrato con una empresa privada, no se inhiba. Los costarricenses tenemos que ser absolutamente capaces de verificar quiénes van a ser esos profesionales, y mi criterio es que sean profesionales absolutamente independientes. Ahora, ¿por qué del CONARE y por qué de las universidades? Porque si no te pasa como lo del chiquillo, ¿verdad? ¿A quién le creo? Es correcto. Es correcto. Me surge una duda para ponerlo en, vamos a volver al tema de ponerlo en cristiano para los costarricenses. La pregunta que al final nos hacemos todos es, ¿realmente esto me va a beneficiar a mí? ¿Realmente yo voy a tener un mejor precio del combustible? ¿Realmente al final voy a ahorrar en la parte económica y eso va a llevar pues, mayor sustento a mi familia? ¿O el costo del combustible va a ser más barato y va a permitir que la leche que llega a mi casa baje el precio? Porque, aunque eso nunca sucede, cuando baja el precio la leche sigue valiendo lo mismo o más, ¿verdad? Pero bueno, al final, ¿va a haber algún efecto positivo para el costarricense? Yo me temo que con este modelo financiero, con este esquema de proyecto, no veo posible o sería muy poco probable que tengamos una baja en el precio vía margen de refinación. Ojo, no estoy diciendo que el país no se merezca tener una buena refinería. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Se necesita o no se necesita? Si se hace bien, el país necesita una refinería de entre 25 y 30 mil barriles. Si se hace bien, si se invierte correctamente los recursos. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos que cuidar la calidad de los combustibles y tenemos también que cuidar que es más fácil importar petróleo que importar refinados de fuera. Pero ojo, me parece que el costo que estamos pagando con el proyecto, con los chinos, es demasiado alto. Y entonces, en ese contexto, yo prefiero que sigamos importando y que no tengamos este proyecto y que nos demos el tiempo como país a definir si vamos a querer gas natural, y tenemos una facilidad para importar gas natural, y tenemos una refinería más pequeña, hecha por los costarricenses. ¿Por qué es que tenemos que pensar que siempre un extranjero viene a hacer las cosas mejor que yo? Don Francisco, ¿se requiere la refinería realmente? Vean, nosotros estamos en un mundo en el cual se supone que dentro de 50 años las reservas petroleras mundiales no es que terminen totalmente, sino que la extracción de lo que va a existir va a ser tan caro que un plan que ya se ha empezado a generar en el país, un plan de futuro energético del país, es lo que deberíamos estar viendo. Vamos a gastar 1.400, 1.500 y probablemente 2.000 millones de dólares en un proyecto que no nos va a dar lo que el ser humano en estos momentos necesita:
seguridad alimentaria y seguridad energética. Ujú, correcto. Pero resulta que la seguridad alimentaria y energética tienen que estar dadas con la misma producción e inversión nacional, no con una inversión extranjera que de pronto, de acuerdo a cómo está estructurado este proyecto de Recope, la deuda va a ser tan inmensa que quizá no la vamos a poder pagar ni en los primeros años y entonces se adueñan los prestamistas del proyecto. Pero bueno, es importante, ahí es donde debería estar el gobierno, junto con tanto, sobre todo joven ahora profesional magnífico que tenemos, analizando lo que tiene que ser el futuro desarrollo del país en la parte energética. Y recordemos, Somos don un- Francisco, perdón, recordemos que China también ha hecho un avance gigantesco en la producción de energías renovables. ¿no? Claro Sí. que sí. Mire, nosotros somos un pueblo bendecido por Dios. La cantidad de agua que tenemos para seguir generando con plantas hidroeléctricas es fantástica. Tenemos energía eólica, tenemos biomasa, tenemos térmica, geotérmica. Bueno, Nada más tiene que ponerse de acuerdo ahora tenemos los de todo. ambientalistas del gobierno para poder ver Sí, eso. tenemos de todo y resulta que estamos metidos ahora en un cuadro en donde el futuro está incierto en todo, desde el punto de vista financiero, del futuro energético, de la independencia energética que tiene que tener el país. Sí. Sé que China también ha hecho esfuerzos muy grandes por tener paneles solares que se está desarrollando, ¿verdad? Claro. Mientras aquí, bueno, por hecho ya lo están arreglando. Lo hemos dicho que fue parte del taller del absurdo, que a veces vemos cuando se sacó el famoso tema, la iniciativa de poner paneles solares en los hogares, ustedes lo recuerdan, y por ahí una institución dijo que si se iba a poner un panel solar eras productor, así que tenías que sacar, ir a Setena, sacar una concesión, ¿verdad? Entonces dentro del taller de lo absurdo, bueno, ya me veía yo para poner unos paneles solares en mi casa pidiendo una concesión. Bueno, ese tipo de políticas deberían, como dice don Francisco, ser un poquito más focalizadas. Deberíamos de ir más hacia allá, ¿no, Freddy? Sí, tampoco China es el mejor ejemplo de uso de energías. Es el país más contaminante del mundo. Ah, estamos claros. Y los desastres ambientales en China son constantes. Y las inseguridades en construcciones y cosas de ese tipo son grandísimas. Estando aquí el presidente chino, se cayó un edificio y se murieron 112 personas, 112 obreros. Eso no sucede en Costa Rica. Y no hubo un sismo, se cayó simplemente el edificio. Tampoco tenemos que creer que es que nos están ofreciendo lo mejor. Ellos manejan muy bien el tema ambiental a nivel mundial. Tienen un presidente en la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, un chino, a mí me sorprendió, pero es parte de la influencia a nivel internacional. Pero Costa Rica tiene otras opciones. Cuando se hablaba de esto, Arenal, por ejemplo, yo le ponía de ejemplo a mis estudiantes el tema Arenal cuando se construyó porque está documentado. Años 70, 72, 73, cómo hubo que inundar 2 comunidades completas con todos sus cementerios, iglesias y todo, que ahora están apareciendo en ciertas partes. Pero sin existir estudio de impacto ambiental de entonces, el ICE hizo un trabajo extraordinario, bien documentado, reubicación de gente, un trabajo sociológico, ambiental, perfecto. Y le hemos sacado un beneficio extraordinario a Arenal a través de muchísimos años. Yo creo que nadie puede competir con Arenal en producción de energía eléctrica en cuanto a costos. Y se ha ampliado el término de por qué tenemos que recoger modelos así, donde se hacen cosas como estas. Hay 3 unidades en Recope, se van a hacer 13 más. Es un proyecto nuevo. Y en Setena, ni en ninguna parte está el proyecto. ¿Dónde está el proyecto? ¿Cómo es que Setena empieza a analizar un estudio de impacto ambiental para ver cómo afecta ese proyecto el ambiente si no existe el proyecto? Y Freddy, esto me recuerda en algún momento que estuvimos hablando de la inercia, ¿te acuerdas del modelo de concesión? Que si era tan dañino o no. Y se dijo que el grave problema del tema es que todo se maneja muy oculto, ¿verdad? Y entonces, como no se va hablando, no se va conociendo, a la hora de los balazos, todo está tan confundido que a la gente le genera
ese temor y empezamos a revisar y ya no nos gusta lo que vemos. Voy a corte comercial, regreso con la parte final para ver qué debería de hacerse, ¿verdad? Porque hemos hablado de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué debería de hacerse? Es el gran tema. Ya venimos. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINAR Canal 13, en Twitter, @CINAR13 y en nuestra página web cinar.go.cr. Recope y la nueva refinería es el tema que estamos tratando en el programa de esta semana desde el Club Unión. Realmente es un tema que hemos tratado de ir no generando una polémica, sino respiradamente, como tiene que ser, para ir revisando despacito con lo que nos topamos. Nos topamos, como dice don Freddy, con un trabajo, un análisis del impacto ambiental de más o menos ver, ¿verdad? Yo diría que, digamos, de una calificación de 1 a 1000, como decía usted, sacó 300. O sea que andaba ahí como renquillo. No, es que lo de la calificación es que cuando se analiza en CETENA una calificación y supera los 1000, hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Si llega solo a 317, no hay que hacer estudio de impacto ambiental. Y esto lo presentaron con 317. Okay. Como que si fuera una cosa pequeñita cuando estamos hablando de estamos 40 hablando, hectáreas de desarrollo. Sí. Estamos hablando de una cochera y es un tema muy complicado, donde van a sí, llegar tanqueros, va a haber trasiego y ni siquiera hay análisis del ambiente marino. Sí. También Leiner nos decía, bueno, mire, es que económicamente esta torta se nos puede complicar, porque podríamos terminar pagando muchísimo más de lo que nos beneficia. Y don Francisco nos decía, bueno, y al final esto puede quedar en manos de acreedores y eso es soberanía, ¿verdad? Entonces nos hacemos la pregunta. En estos días la polémica está sobre el tapete, hay juicios, hay demandas, hay todo un enredo de complicaciones en el tema de Recope. Pero tenemos que hacernos la pregunta porque no solo tenemos que ponerlo del lado negativo, ya ambos han dicho, bueno, debe existir. Ahora, ¿cómo debe existir? Y don Francisco hablaba claramente, bueno, sí, pero también no dejemos de lado que hay que pensar en las nuevas formas de energía, porque el futuro va hacia allá. Me pregunto entonces, ¿qué debe suceder? ¿Qué es lo que debemos hacer, don Francisco, entonces, en este caso? Primero, hacerlo ahora. Lo segundo, ¿qué es lo que ha sucedido? Este convenio que se firmó el 24 de octubre del 2007 por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, don Bruno Estrano, tiene 6 años. Y resulta que han pasado 6 años en que no hemos podido conformar un verdadero proyecto rentable que tenga una cierta lógica desde el punto de vista de producción, que se adapte a nuestras condiciones legales. Usted va a sacar ahora o querer vender cualquier cosa en el Estado y le piden 3 cotizaciones y a dónde nació usted y cómo viste y esto y el otro de aquí que allá. Y en el negocio más grande que se va a hacer en el país no existe una licitación, no existe absolutamente nada. Se crea una empresa en Gran Caimán para venir y violar todas las leyes de la República. Entonces, yo digo que lo principal es que si ya se perdieron 6 años, se perdieron 8 con la carretera San Ramón. Bueno, empecemos a hacer algo que tenga pies y cabeza en estos momentos. Sí, porque y que no importa no importa que perdamos un año más con una buena empresa, con buenos profesionales y todo, se estructura un proyecto de acorde con las necesidades del país, porque vamos a tener que seguir usando petróleo durante unos años, pero que sea rentable y que no se endeude al país como se va a endeudar. ¿Quién va a avalar esos 900 millones que vienen de préstamo, que es lo que el Banco de China? ¿Quién nos asegura que con ese tipo de inversión
los productos de petróleo le van a disminuir el costo al consumidor nacional? ¿O sería más importante durante ese periodo, mientras se estructura un verdadero desarrollo energético del país, con una refinería más pequeña, como lo demandan las cuestiones y con otras cosas, se mantiene para el consumidor nacional, que está afectando tanto el transporte, no de los que viajamos en carro a una oficina a veces, sino del productor agrícola, sino del productor industrial, sino hoy en un programa de radio en la mañana le mandaron a doña Amelia Rueda una serie de documentos en donde los agricultores y la gente pobre del país no puede pagar ya la factura eléctrica. Dicen que están volviendo a años anteriores donde los abuelitos se alumbraban con candela y cocinaban con leña. Ese no puede ser el país que nosotros necesitamos. Tenemos que tener verdaderos estadistas que estén pensando con amor y corazón por este país. Y estamos perdiendo todo eso. De hecho, lo decía también en algún momento, es triste pensar en un país, esto no es del gobierno, esto es de hace rato, en un país, y estoy muy contento y orgulloso de ver los nuevos trenes, pero un país que en lugar de estar pensando en un tren bala que nos lleve de Cartago a Liberia en 2 horas, estamos retomando las viejas vías del tren que datan de los años 1800 y que hicieron a pico y pala en 3 años. Correcto. Y de eso nos estamos sintiendo orgullosos. Y nos topamos con un país que uno dice, ¿y para dónde va este asunto? Entonces, perdón, Freddy, Sí. adelante, Sí, ¿qué pensaste hacer? Una observación es que el programa se acaba y es importante decirlo. Nosotros no estamos, yo creo que nadie en esta mesa estamos en contra de asegurar el abastecimiento de combustible en Costa Rica. En eso estamos de acuerdo. Todo lo queremos. Imposible. Queremos combustible además de buena calidad, incluyendo la calidad ambiental. Es decir, que no se vaya a ser que estamos aquí destruyendo. Y digo esto porque un argumento a favor de los que están levantando, los que están defendiendo el proyecto, es que entonces, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a asustar al público general y decirle, mire señores, nos vamos a quedar sin gasolina. Entonces, ¿para qué vamos a tener tantos carros y después no vamos a tener ninguna solución porque esta gente está poniéndose a que se modernice Recope? No se trata de eso. Lo que queremos es, por los mejores intereses nacionales de los habitantes nuestros, buen combustible, buena calidad, seguridad de abastecimiento para no detener el desarrollo, para seguir impulsando el progreso en el país, pero no a costa de proyectos como estos que más bien a fin de cuentas vienen a resultar lo contrario. Lo detienen. Se han perdido muchos años, como usted bien señor Don Francisco. El proyecto pudo haberse desarrollado adecuadamente. ¿Por qué en secreto? ¿Por qué no existe? ¿Por qué ocultar la información a la CETENA? Y digo a la CETENA es a todo Costa Rica, porque todos los documentos de CETENA son públicos. ¿Por qué manejar eso en las sombras? Si todo es transparente, recojamos la información y sumemos a la gente al proyecto. Pero yo siento que nos va a pasar lo mismo que pasó con la carretera, con la restauración de la carretera San Ramón. Se manejó de una manera tal que a fin de cuentas hubo que decir, no, paren esto, porque eso realmente más bien va a afectar el desarrollo del país. Lo decíamos en el programa sobre el tema de la concesión, estamos viviendo una transición de un Estado que era un Estado constructor a un Estado que es un Estado regulador, pero que ahora no hace, ni construye, ni regula bien. Entonces, en ese contexto, yo creo que este proyecto, por lo que yo he estudiado, en la forma en cómo está estructurado, no va. Y me da pena por los compañeros de Recope, porque muchos han hecho el esfuerzo de corazón por construir la refinería, pero las cosas se construyen con el corazón, pero se piensan con la cabeza. Es decir, el país no puede apostarle 1.500 o 2.000 millones de dólares a un negocio que no sabe si le va a salir rentable o no, y que además, si le sale rentable, compartimos con los chinos, pero si no me sale rentable, tengo que pagar yo como país. Entonces, la solución está, en primera instancia, valorar lo que nos dijo el presidente Obama, la posibilidad de tener una facilidad
de importación de gas natural, que es un combustible de transición Perdón, en materia... pero hay que hacer un esfuerzo, porque el gas natural nosotros tenemos. Sí. Bueno, Sí, pero se puede hacer un esfuerzo por importar, que sabemos que se Mucho puede más barato importar. que producirlo aquí. Y además que podría bajar la factura eléctrica, que es muy importante para convertir las plantas térmicas del ICE y bajar la Igual, factura eléctrica. déjenos poner paneles Claro. solares. Y también, por supuesto, pero además se tiene que hacer una refinería más pequeña, construida, al igual que vamos a tener terminando construir la carretera San Ramón, por el Estado costarricense, por Recope. ¿Por qué tenemos que asociarnos? Es que pareciera como que hacer una refinería fuera un negocio tan sofisticado. Miren, acaba de terminar El Salvador una refinería licitada. ¿Por qué nos da miedo licitar una obra? Porque la diferencia puede ser que nos cobre 500 millones de dólares menos quien la va a construir. ¿Por qué no hacemos las cosas bien en Costa Rica? Entonces, a mí me parece, por supuesto, que en este tema ha habido poca transparencia, ha habido un Estado que no es capaz de negociar con la ciudadanía los temas ambientales, los temas económicos. Miren, habemos personas que hemos estado 2 o 3 años revisando esto y ahora porque la prensa, ¿verdad?, le metió mano. Pero si yo lo digo bien claro, si esto no hubiese estado del lado de lo que sucedió con la carretera San Ramón, seguramente hubiese pasado como si nada y el Estado costarricense se hubiese metido en una deuda tremenda. A mí me parece que se puede hacer una refinería, que se puede mejorar lo que tenemos, pero que tenemos que dar ese salto como sociedad, hacer un Estado eficaz en la regulación, transparente, negociador de cara a los ciudadanos y ojalá con mejores instituciones de control que las que tenemos. Bueno, Don Alan, perdón, me quedan 30 segundos, don una Francisco. acotación nada más. ¿Por qué en 1970 y estos principios se pudo nacionalizar o estatizar o que a Light Chemical le pasara al Estado la refinería? Lo pudimos hacer con nuestros recursos y está operando hasta hoy. Y ahora tenemos que entregar todo ese negocio, al contrario, un monopolio, sin cobrar un 5. Devolvernos otra vez al estado anterior. Gracias a mis invitados. La verdad que compartimos unos minutos de reflexión sobre este tema de Recope, que bien lo decíamos, no es que se esté en contra de hacer la refinería, sino del cómo se está haciendo, por lo menos es la conclusión de mis invitados, en donde nos suena extraño la forma en que se está haciendo. Ojalá que se logren corregir las distancias y los pensamientos en cuanto a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios bendiga los hogares de todos y cada una de las personas que habitamos este hermoso país. Gracias.